La figura de Miguel Ragone, yo creo que fue evolucionando, digamos, en el sentido de cómo fue apropiada y reapropiada por muchos grupos sociales y políticos en 35 años de su historia, digamos, después de este asesinato terrible. A mí un poco me cuesta tomar distancia de esto porque su figura está muy ligada a mi vida privada y a mi emotividad más primitiva. Entonces es siempre necesario hacer un ejercicio constante, tratar de, digamos, de vigilar cómo en mi propio psiquismo y en mi propia emotividad estas reapropiaciones que tienen que ver con luchas de memorias y con luchas políticas y con luchas sociales también van ocurriendo. En ese sentido yo estoy muy metido en la historia. Haciendo esta salvedad creo que puedo decir que la figura de Miguel Ragone fue reapropiada y resignificada como fundamentalmente de tres maneras y creo que en tres periodos que podríamos mencionar. La primera, allá por 1976, cuando lo asesinan, eh, un hombre que había sido, digamos, un hombre muy popular, muy querido, pasó de pronto a ser una mala palabra. Y esta es la primera resignificación de la figura de Miguel Ragone. Si uno revisa el tratamiento de la prensa en 1976 y 77 sobre la desaparición de Miguel Ragone, es muy fácil, digamos, evidenciar y comprender esto que intento decir. En ese momento habían dos medios, básicamente Tribuno e Intransigente, que representan a sectores políticos bien diferenciados, que bueno, tratan la noticia de manera interesante. Aquí es importante mencionar el trabajo de Daniela Postigo, una investigadora que recientemente ha estado trabajando sobre el tema. Su trabajo me ha parecido muy lindo, realmente. Que da cuenta de cómo se reapropia en primera instancia esa figura de Miguel Ragone. Ese silenciamiento posterior a transformar un ícono con tanta fuerza popular como Miguel Ragone en una mala palabra que debía ser escondida. En este sentido, cuando yo decía hace rato el crimen pedagógico, tuvo un 100% de eficiencia, diría yo. En una segunda etapa, la figura de Miguel Ragone, ya han devenido el periodo democrático en el 83, es reapropiada por grupos locales, sobre todo, que empiezan, digamos, a estructurar poder político posterior, digamos, al gobierno militar en Argentina. En este sentido son grupos dentro del justicialismo también, que empiezan, digamos, a evocar la figura de Miguel Ragone como un mártir. Yo no creo que mi abuelo haya sido un mártir, creo que fue un hombre que tuvo, digamos, una gran capacidad de conducción y de negociación, tal vez no negociación en el sentido corrupto de la política corrupta, sino negociación de un líder carismático. Y ese Miguel Ragone, que había estado proscripto y que había estado silenciado, digamos, fue reapropiado para reivindicar luchas de memoria y luchas políticas que hablaban ya de un sector del peronismo que venía, digamos, tratando de reencontrar lo que se había perdido allá en 1976. Entonces, este Miguel Ragone martirizado fue el hombre, digamos, el ícono que permitió hablar de cómo, digamos, se iban dividiendo aguas dentro del peronismo de vuelta por la lucha de poder. En ese momento lo que produjo, estamos hablando de 1983, fue una cosa que es lamentable todavía hoy, que tiene que ver con lo que en ciertos sectores académicos y de quienes están ligados a los procesos de memoria utilizan como un tecnicismo, que es la teoría de los dos demonios. Esto quiere decir ni más ni menos
que mucha gente piensa que en ese momento del país habían dos grupos enfrentados por las armas y que uno ganó. Y en realidad eso le resta importancia al hecho de que un sector del poder haya usado para liquidar al adversario justamente toda la riqueza y la fuerza del propio Estado, ¿no? Haciendo uso del Estado. En ese contexto, Miguel Ragone fue reapropiado y martirizado y victimizado. Y en la última etapa yo podría marcar, y esto siempre es bien arbitrario, porque nosotros para poder entender lo social siempre tenemos que hacer recortes arbitrarios. Y ahí la tercera etapa es Miguel Ragone después de 2003 en la era kirchnerista, y la repercusión de esa lucha de poder entre el poder central de Buenos Aires y el poder local salteño, en donde va apareciendo la figura de Miguel Ragone no como víctima silenciada, sino como un líder del justicialismo que puede encarnar y reivindicar procesos que desembocan de alguna manera en este próximo juicio, ¿no? Un líder que de haber estado silenciado, reapropiado y victimizado, comienza a ser una figura capaz de hablar por sí misma en el sentido de mostrar cómo las víctimas se producen sobre los discursos de sus victimarios, y que es preciso correr las víctimas del lugar de víctimas para que puedan volver a tener voz, para que puedan volver a poner en lo social ese motivo por el que fueron silenciadas, que en el caso de Miguel Ragone no fue ni más ni menos que su búsqueda de la justicia social y de la construcción política horizontal y efectivamente grupal, ¿no? Entonces creo que este Miguel Ragone, de fines digamos, de este proceso que inició con Kirchner, es una figura potente y reapropiada y cargada de vitalidad. Y en ese sentido, yo también tengo que reconocer que me cuesta mucho tomar distancia, porque yo tengo mucho que ver en la producción de ese Miguel Ragone, que tiene que ver con nuestras vidas, que tiene que ver con nuestras luchas de jóvenes, que tiene que ver con lo que nos dejó este proceso tan complejo del kirchnerismo de 2003 para esta parte. Entonces, no es solo que Miguel Ragone está vivo, estamos vivos un sector de jóvenes que queremos construir un espacio cultural, social, de reivindicaciones que de alguna manera nos fue arrebatado por procesos del neoliberalismo, de un conservadurismo a ultranza, de una fe católica a ultranza. Y bueno, acá estamos, y creo que está bueno este Miguel Ragone de fines del 2010.